Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Os presento a Belén Viloria, que me acompaña hoy. Creo que está ahí. Y... Hola, Berta. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas Buenas. tardes. Hola, Hola, Belén. Pablo. Hola, ¿Qué Berta. tal? Os Muy bien. presento a don Pablo. Bueno, pues muy brevemente, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Berta Lázaro, soy cofundadora de Team Labs. Team Labs es un laboratorio de aprendizaje donde nos obsesiona aprender. Tenemos mucha suerte porque una de las cosas que nos hemos estado dando cuenta en estas semanas de confinamiento es que aprender está de moda. O sea, todo el mundo ya se ha dado cuenta de que aprender es necesario y es parte de lo que tenemos que hacer todos los días más en esta situación de incertidumbre. Invitamos siempre hoy está Pablo Lesado con nosotros, que Hola. es líder de Hube, que es la Team Company de Tercero de Barcelona, y están liderando, tienen varios proyectos en funcionamiento, pero tienen un proyecto de consultoría de usuario y bueno, o sea, es como un emprendedor social así en cocción y bueno, y queríamos invitarle, ¿no? Estaba interesado en ti, Belén, ¿no? Y a Belén le hemos invitado porque es la reina de todas las salsas, ¿no? O sea, como... Por Dios, como el ketchup. Bueno, pero, O el o sea, perejil, o perdón, el perejil. así, lo siento, o sea, pero creo que es que eres una persona súper conectora, llevas muchos años en esto, ¿no? En el emprendimiento social, conectando gente, o sea, tienes una generosidad a la hora de conectar gente y generar sinergias y hacer cosas, ¿no? Y ya llevaba, ¿no? Muchos años, lleva desde 8 o 9 años en el TEDx Youth. Valladolid ha movido, como, ¿no? Como nosotros, tiene una inquietud por los jóvenes tremenda y has movido, pues bueno, un territorio entero, ¿no? Te han hecho TEDx Ambassador hace ya 4 años, Sí, ¿no? ya casi 5, sí, Y sí, sí, sí. un 5. reconocimiento a nivel global como TEDx Ambassador, ¿no? Entonces, eso es lo que eres, ¿no? Ideas worth spreading. O sea, eres conectora en ese sentido. O sea, que lo han hecho muy bien. Y hace poco te has incorporado a Cruz Roja y entonces, además, como directora ¿no? de marca y comunicación, de estrategia de marca y comunicación. Y entonces, bueno, pues dentro de todas de las cosas que podemos hablar, igual una de ellas, ¿no? Que es muy importante ahora mismo, pues este tema de cómo lo están llevando las personas que estáis en trinchera sanitaria y a nivel de marca eso que supone, ¿no? A nivel de comunicación. Bueno, entonces, básicamente, como siempre, o sea, el escenario es tuyo. Vamos a hacer una serie de preguntas. Primero Pablo y yo, y luego los demás podéis ir dejando las preguntas mientras hablamos. Entonces, durante los primeros 20 minutos, Belén, igual, como la primera pregunta es como, no es una pregunta, es una pregunta exposición. O sea, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué tal estás? O sea, ¿qué habéis hecho desde Cruz Roja? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo estás viviendo? No solamente la pandemia, yo creo que es como toda esta situación tanto de descuadre global y bueno, pues eso, que empiezas por el tú. O sea, ¿qué tal estás y cómo lo estás viviendo y cómo lo estáis enfrentando en la organización? Bueno, pues lo primero, encantada de estar aquí, porque efectivamente hacía tiempo que, aunque nos mandábamos mensajes por email, pero desde las estancias en Barcelona, donde ahí nos veíamos más, no habíamos tenido la ocasión de volvernos a ver caras, ¿no? Y a Pablo, que encantada de conocerle y de que formemos aquí este trío estupendo. Pues la verdad es que, ¿qué decirte? Yo creo que como a cualquiera que le preguntes en esta etapa, pues ha sido pues un pedazo de tsunami en todo, ¿no? Que te da la vuelta y te pega un revolcón y no sabes muy bien cómo sales, ¿no? Después de ese revolcón. Pero para mí, además, ha sido un momento extraordinariamente especial porque efectivamente en toda esta trayectoria, ¿no? en el que al final pues uno hace pues o se involucra en un montón de iniciativas, pues hace, y en todo este camino, tanto profesional como en la parte ya más de voluntariado junto con TED y todas las iniciativas puestas en marcha a través de TED, que de hecho
hoy ahora debería estar en Vancouver, pero precisamente la pandemia hace que no haya sido posible y que todo lo que esté se haya reconvertido en tiempo récord para este año y se hace un encuentro virtual durante, en vez de una semana, más de 100 ideas on stage y revolucionarias y disruptivas en todos los campos, pues están haciendo durante 8 semanas todos los días diferentes sesiones online y se ha reconvertido en una experiencia online diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues en vez de estar en Vancouver estamos aquí, luego me conectaré con ellos allá. Y en todas esas experiencias, efectivamente, aparece en mi vida el proyecto de Cruz Roja como tal, una organización que yo misma he descubierto y que al final me ha hecho sumarme a un cambio que la organización está llevando a cabo. Una organización que tiene 155 años. Entonces, imaginaos lo que es sumarse a algo que suma tanta experiencia, que suma tanta sabiduría y que a la vez pues se tiene que actualizar y ponerse las pilas en como yo les decía al inicio, lo más sencillo, ¿no? Porque lo más difícil está hecho y se hace. Y esa es una de las maravillas que tiene esta organización. Entonces, hace pues exactamente un año, este mes, que decidí sumarme tras un proceso de vamos a decir que de consultoría y de asesoramiento desde fuera, de realmente qué poder hacer y cómo afrontar lo que Cruz Roja ya es, lo que Cruz Roja en España es, que además, bueno, Cruz Roja y el movimiento de la Cruz Roja a nivel mundial, hay gente que no lo sabe y parece que lleva aquí toda la vida porque efectivamente nos supera a todos en edad y a todas las generaciones anteriores, pero mucha gente no sabe que es un movimiento mundial de ciudadanos y de voluntarios, de personas voluntarias, la mayor organización de voluntarios humanitarios del mundo, que lleva 155 años protegiendo a la humanidad, que por los convenios de Ginebra está presente en 192 países de los 194 y que por los convenios de Ginebra que han firmado prácticamente todos los países del mundo, pues hace que la Cruz Roja o la Media Lona Roja o el Crisol Rojo, porque tiene unos 7 principios fundamentales que tienen la imparcialidad, la neutralidad, la no discriminación y la independencia, lo que hace que realmente seas quien seas y estés donde estés y las circunstancias que sean, se protege al humano, ¿no? Y eso pues hace que bueno, pues que durante todos estos 155 años pues se haya, como os decía antes, acumulado tantísima sabiduría, y cuando llegan cosas así, pues sabe qué tiene que hacer, ¿no? La organización ya sabe que aunque obviamente te enfrentas a situaciones nuevas, pero mucha gente pues solo la conoce por las emergencias o solo la conoce por las catástrofes o solo la conoce por la atención a las personas mayores o por cosas puntuales, a no ser que hayan tenido bueno, pues que hayan sido atendidos o hayan necesitado o hayan estado vinculados de alguna manera a Cruz Roja. Son 14 millones de voluntarios en el mundo. Esto significa que 1 de cada 450 más o menos es un voluntario, el ratio está en eso, es un voluntario de la Cruz Roja Media Luna Roja, es decir, que alguien muy cercano a nosotros siempre forma parte de esa red invisible que cuando se la necesita se convierte en visible, de soporte a la humanidad, ¿no? Y mucha gente desconoce que Cruz Roja, y en este caso española, que es un referente para muchísimas es una de las sociedades nacionales más potentes en el mundo, porque tiene, por la variedad de soporte que da a las personas. Y esto lo cuento porque es fundamental para entender el papel que ha jugado Cruz Roja en la pandemia, ¿no? Parece que me estoy yendo a otro mundo que nos parece además antes de la pandemia como que no existía. Que vengas con el marco, muy bien. Claro, porque a mí misma, ¿no? Me flipa y es lo que me ha hecho sumarme a esta organización, ¿no? Entonces, cuando surgió la crisis en España en el 2008, de la que tanto se ha hablado, porque es la que nuestras generaciones más cercanas conocen, pues y de la que tiramos ahora de la mano para entender lo que nos espera, lo que ya estamos viviendo y lo que nos espera en el famoso día después. Esto en Cruz Roja Española se han desarrollado durante todos estos 12 años una
una variedad de programas impresionante que no solamente es en las áreas más conocidas, sino en áreas como empleo, en áreas como educación, en áreas como, obviamente, como salud, pero desde otro punto de vista. Es decir, desde otro tipo desde otras áreas que son necesarias el apoyo y que mucha gente no sabe, ¿no? Y desconoce. Y no solamente eso, sino una metodología de trabajo con las personas y entender que la persona cuando vive una situación de vulnerabilidad, la que sea, al final siempre tiene asociadas otras. No existe una única situación de vulnerabilidad, sino que en la propia persona, y no solo en la propia persona, sino en el entorno de esa persona, se están viviendo otras situaciones de vulnerabilidad que tienes que tocar todas para que realmente esa persona salga y se empodere lo suficiente, desarrolle las capacidades suficientes para que realmente cambie su vida. Y eso es lo que Cruz Roja ha desarrollado durante todos estos años, una metodología de trabajo con las personas que hace que su vida realmente pueda cambiar. No solamente atender en el corto plazo, sino que proporcionar las herramientas en todas las áreas habidas y por haber. Por eso trabaja en salud, por eso trabaja en educación, por eso trabaja en empleo, por eso trabaja en inclusión social, por eso también trabaja, obviamente, en emergencias y en catástrofes y por eso también trabaja incluso en medio ambiente. Y eso hace que el entorno de las personas, no solo las personas, sea el foco de una organización así. Todo esto, claro, cuando uno lo descubre, te quedas flipado porque uno es un volumen enorme. En España son ahora a día de hoy 250.000 voluntarios. ¿Cómo movilizar la solidaridad, la generosidad de 250.000 voluntarios para ayudar a las personas a que cambien sus vidas? Esto sí que es una misión casi que cuando uno lo lee así parece imposible y sin embargo se hace, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurría antes de la pandemia a Cruz Roja? Y es que todo este bagaje, que es impresionante porque atiende normalmente a 4 millones de personas en todas estas áreas, en España me estoy enfocando, pues ¿qué ocurre cuando llega una pandemia en el que todos nos volvemos vulnerables? En el que ya no es solamente personas que están en situación de vulnerabilidad por distintas circunstancias, que podemos ser cualquiera, porque un desempleo ya es una situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero cuando llega esta pandemia, donde no solamente nos afecta a todos, sino en todos los entornos y ámbitos de la sociedad. Desde la salud, lo estamos viendo, hasta a nivel psicológico, hasta a nivel de alimentación, y gente que no ha vivido situaciones de vulnerabilidad probablemente en su vida o que ha vivido otras. Entonces, cómo desde el minuto 1 una organización que está a disposición de la sociedad se moviliza los recursos, todas sus capacidades y todas las personas al servicio de los demás. Y lo puede hacer desde el minuto 1 y con una coordinación increíble y con una gestión alucinante. Pues eso es simplemente porque lo sabe hacer, porque está entrenada, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones y porque tiene la sabiduría y el conocimiento para hacerlo. Entonces, cuando surgió la pandemia y antes de declararse el estado de alarma, ya teníamos definido un plan en todas las áreas que sabíamos que iba a influir porque era una pandemia que afectaba a todos los ámbitos de la sociedad y donde Cruz Roja tenía la sabiduría suficiente y el expertise para poder poner en marcha un plan completo, una respuesta integral, que es lo que hemos llamado Cruz Roja Responde, y para responder en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, esto ha hecho que en solo 2 meses se haya podido llegar pues a más de 1.600.000 personas que lo necesitaban, que se hayan podido dar respuesta, más de 2.200.000 respuestas, y esto en todo el territorio, porque además Cruz Roja algo que tiene increíble es que tiene una capilaridad brutal, lo que decíamos antes, ¿no? Esos 250.000 voluntarios en España están en todo el territorio y además están agrupados por asambleas locales en 1.400 puntos en España. Esto significa que la coordinación y la gestión de esas personas se hace a través de esos puntos y a nivel global, a nivel central en Madrid. Ese plan ha hecho que, como os digo, que desde el minuto 1, cuando nadie tenía un plan, Cruz Roja lo tenía. Y ya se estuviera acogiendo a personas en albergues, se estuviera atendiendo a personas, proporcionándoles productos básicos a gente que no podía salir de su casa, o medicamentos a gente con enfermedades crónicas,
que ha sido hemos tenido que solucionar varias cosas por el camino con el Ministerio de Sanidad para que las farmacias pudieran entregar medicamentos a personas que nosotros desconocíamos, porque a los que ya conocemos nosotros podemos entregarles esos productos, pero las farmacias por ley no pueden entregar productos en casas. Y ha habido que solucionar ese tema para que los voluntarios de la Cruz Roja, en colaboración con el Consejo Nacional de Colegios de Farmacéuticos, pues pudieran entregar esos productos, ¿no? Son anécdotas que a mí, por ejemplo, me han llegado muy, muy hondo. O cómo la cantidad de gente que está sufriendo ERTES, pues está viendo qué ocurre con su empleo a futuro, se está planteando el autoempleo, todo lo que es el emprendimiento, cómo va a necesitar un empujón y donde ahí también pues es necesario nuevas iniciativas, cómo se les puede aconsejar, qué intermediaciones se han realizado más de 2.700, se han realizado intermediaciones, perdón, con más de 2.700 empresas para poder trabajar con la gente que se está quedando en desempleo o están en situación de ERTE. Es decir, que ha sido como lo que llamamos, además lo hemos puesto tal cual porque es real, la mayor movilización de capacidad de recursos y personas de la historia de Cruz Roja porque la situación lo requería. Entonces, ante esto que tú me preguntabas, ¿cómo te encuentras? Pues yo hace un año me incorporo para contribuir a una transformación de la organización en el sentido de transformación, no porque la Cruz Roja vaya a ser diferente, que mantiene sus 7 principios inalterables desde hace 155 años, sino revincularla con la sociedad en cuanto a su propio posicionamiento, dar precisamente a conocer todas estas áreas en las que es absolutamente experta y realiza y que realmente se revincule con la sociedad, y todo a través de una transformación digital que obviamente es necesaria. Y en esto llega la pandemia y claro, pues toda la estrategia definida, lo que se dice que la pandemia y el virus ha servido para acelerar muchos procesos, ¿no? Nos ha hecho cambiar nuestras propias vidas en muchos términos. En otras hemos sufrido, yo creo que hemos sufrido y hay huellas invisibles, que yo el otro día lo comentaba, ¿no? Esas huellas invisibles que nos va a dejar la pandemia porque estamos haciendo cosas que no son naturales para el ser humano. El hecho de no tener contacto, simplemente más allá, hay gente que está confinada sola, hay gente que está en un entorno muy pequeñito. El ser humano está hecho para el contacto en sociedad, ¿no? Para vivir en sociedad. Pues ya simplemente eso y luego todas las situaciones que las hay verdaderamente dramáticas que están afectando psicológicamente. Pero a mí personalmente, pues para mí ha sido un tsunami porque ha sido poner en marcha de golpe y porrazo toda la estrategia, todo lo que se ha podido. La verdad es que con un orgullo tremendo de ver el equipazo que hay dentro y la organización y la capacidad de funcionar desde el minuto 1 como un reloj y al 1000 por 1000 de su capacidad en todas las áreas, porque le ha exigido algo que nunca ha tenido que hacer. Normalmente, esto a mí me parece muy bonito contarlo, ¿no? Porque yo también estoy aprendiendo en este camino, ¿no? Como Cruz Roja normalmente cuando sucede una catástrofe o cuando hay una emergencia, funciona en vertical, ¿no? Porque la emergencia es vertical, está delimitada en un territorio o está delimitado en un área de actuación concreta, pero en esta vez es todo el territorio, todas las áreas, a lo bestia y para todo el mundo, ¿no? Y como una organización le ha exigido ponerse al 1000 por 1000 de su capacidad en todo lo que hace y que la organización haya podido hacerlo. Pues yo siento orgullo de estar ahora mismo formando parte de ello, ¿no? Se han vivido momentos muy terribles, en el sentido de terribles porque ves toda la vulnerabilidad, la ves en primera línea, ¿no? Y vives situaciones y eso que yo no he sido de las personas que ha estado todo el día en la calle como esos 45.000 voluntarios que se han movilizado, personas voluntarias que están día a día en la calle, realmente que han decidido dar un paso adelante y no han tenido miedo a la pandemia, con todas, por supuesto, con todas las medidas de protección habidas y por haber, pero que han decidido aún así salir a la calle por los demás y a ayudar, ¿no? Pero es increíble porque eso supone para mí ha sido un cambio en muchas cosas, ¿no? En ver lo que el ser humano es capaz de hacer, en ver, yo creo que la sociedad española se ha volcado totalmente en lo que estaba sucediendo.
se ha volcado no solamente en ayudar a otros físicamente o esos 45.000 voluntarios que son impresionantes y que están haciendo una labor brutal desde el minuto 1 y sin parar, sin horarios obviamente y sin días y obviamente todo con una programación, ¿no? Y con una gestión, pero me refiero que todo el mundo queriendo hacer más de lo que puede y luego por otro lado el vivirlo pues con una intensidad que no sabías ni en qué día vivías, ¿no? Porque no ha habido descanso. Pero viendo también la generosidad de la sociedad, de los que también se han tenido que quedar en casa y que era la responsabilidad que teníamos como sociedad de quedarnos en casa, viendo cómo desde casa se ha ayudado también, viendo cómo los particulares, los individuos, la ciudadanía ha contribuido, ha sido consciente de que en España teníamos un problema muy gordo y ha querido sumarse de una manera brutal. Por supuesto, al Cruz Roja Responde, que ha sido impresionante la participación de la ciudadanía en cuanto a su colaboración a todos los niveles, económica, de ser 20.000, de esos 45.000, 20.000 son nuevos voluntarios que han decidido que en vez de quedarse en su casa salían a la calle. Pues eso también ha sido impresionante. Y luego el tejido empresarial de este país, que también ha contribuido, ha entendido y ha conocido los planes que tenía Cruz Roja y le ha parecido que merecía la pena apoyarlos y han contribuido con donaciones en especie y con donaciones económicas para poder llegar a ese 1.350.000 personas que en esos 2 meses se había fijado y que se ha superado y hemos podido llegar por la actividad, por la coordinación y por el apoyo a 1.600.000 personas en solo 2 meses y vamos a continuar a lo largo del año. Y también en las administraciones públicas, porque Cruz Roja lo que hace es colaborar absolutamente con todas las capas de la sociedad. Eso es una de yo creo que de las cosas que más, cuando hablamos en los ODS, ¿no? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el 17 es el más relevante, porque al final, sin el 17, aunque tengas los 16 anteriores, si no hay alianzas, si no hay forma de trabajar de manera colaborativa, es imposible que los otros 16 salgan adelante. Pues Cruz Roja es todo un ejemplo de eso y lo lleva siendo 155 años como es una coordinación con las administraciones públicas, con la empresa privada, con otro tipo de organizaciones y entidades, con la ciudadanía directamente y eso es lo que te permite, si tú trabajas en todas las capas de la sociedad, te permite que cuando sucede algo así puedas activar todo a la vez. Y eso para mí ha sido vivirlo en primera línea, pues un privilegio, es muy duro decirlo porque nadie hubiera querido vivir esta situación, pero por otro lado, pues ha sido todo bueno, yo creo que un aprendizaje que todos tenemos y que bueno, pues yo estando ahí dentro lo he vivido sí de una manera muy especial. Hasta aquí, que si no sabes que hablo muchísimo y me emociono además. Muy bien, pero es que justo me la dejas perfecta. Porque una de las esto sí que estaba sin preparar, ¿eh? No, una de las preguntas que te quería hacer era esta, ¿no? O sea, ¿qué hemos aprendido, ¿no? Y más cuando hablas de los 155 años de conocimiento de la Cruz Roja, o sea, ¿qué crees, qué conocimiento nuevo o qué competencias nuevas has integrado tú misma o la organización o esto que dices, sí, ¿no? O sea, ¿cómo ha podido ayudar esto al salto digital? O, no sé. Pues mira, en cuanto a la gestión, a toda la transformación digital, ha habido proyectos muy chulos que se han puesto en marcha y que que estaban previstos o que se han puesto en marcha específicamente para esto o que ya estaban en camino y se han acelerado, ¿no? Todo lo que es la gestión y la coordinación de todo el plan Cruz Roja Responde, de toda esa movilización de recursos y de personas, pues desde la organización lo que creó desde el primer momento fue una célula de gestión y de seguimiento que de hecho tomaron como parte del edificio de la oficina central, ¿no? Salieron de sus despachos, bueno, despachos, no espacios abiertos, de sus zonas de trabajo y cómo eso me ha sonado totalmente all school, lo de los despachos. Pero no, porque encima son espacios abiertos estupendos. Entonces, ¿cómo crearon? Desde el equipo de emergencias se creó una célula de gestión y de seguimiento de toda la operativa
en todo el territorio, en colaboración con las administraciones sanitarias, con las administraciones públicas, porque claro, todo esto luego había que articular toda la ayuda, especialmente en áreas como especialmente emergencias y socorros, donde se está trabajando, donde se han instalado y se han creado 21 infraestructuras hospitalarias temporales. Pues eso lo tienes que hacer en colaboración, lógicamente, con las autoridades sanitarias y con las administraciones públicas. O cómo se gestionan albergues para los sin techo. Pues lógicamente hay espacios que tienes que tratarlo con cada una de las administraciones públicas y además con las distintas competencias. Entonces, toda esa célula de movimiento de personas, de necesidades en cada punto del territorio, todo eso se ha hecho en esa célula de gestión y de seguimiento, desarrollando con las herramientas de data management absolutas, controlando en cada momento qué necesidad había, dónde estaban los recursos y cómo gestionar esa distribución de recursos de la manera más eficaz y eficiente. Pues eso, ver esa célula de gestión en actividad, era una gozada, porque realmente veías cómo se manejaban los datos, cómo se identificaban rápidamente las necesidades y cómo se ponía toda la operativa minuto a minuto, que han estado trabajando en turnos de 12 horas, 24 horas, ha estado esa célula de gestión constantemente manejando todos los recursos, tanto físicos como personales, como de todo tipo. Esto por un lado. Otra de las cosas que a mí me flipa y es que hoy, si os metéis en el Open Data de Cruz Roja, en la página web de Cruz Roja, podéis hacer un seguimiento de toda la operativa a diario, de cómo va evolucionando en todas las áreas en las que opera el Plan Cruz Roja Responde. A nivel global podéis ver a cuántas personas se han atendido, se puede hacer todo el seguimiento, que por áreas, qué tipo de actividades y a cuántas personas se han atendido, de qué manera y demás, por el tipo de áreas y por territorios incluso se puede filtrar. Pues eso ha supuesto, con Microsoft se ha hecho un desarrollo específico para hacer todo ese seguimiento que de alguna manera ya estaba puesto en marcha, pero que nos ha obligado a hacerlo para mí, en un ejercicio de transparencia y de innovación estupendo, que no es ninguna tontería. Es decir, estamos hablando de una movilización brutal de todo en todas las áreas y tenerlo monitorizado diariamente y actualizado, pues es algo que realmente muy poca gente sabe que eso en Cruz Roja se hace, ¿no? Que mucha gente piensa que todavía están con el bolígrafo. Pues no. Siguiendo cada acción que se hace. No. Con los voluntarios también ya estaba desarrollada una app, a través de una app del voluntariado, la posibilidad de que la gente pudiera pedir el ser voluntario y apuntarse y cómo se gestiona el voluntario a través de esa app, pero además hemos añadido, y en este caso con Oracle, con la colaboración de Oracle, se ha hecho el desarrollo de un chatbot a la velocidad de vértigo para que toda la programación y todas las necesidades y todos los problemas se pudieran solucionar rápidamente en esa movilización de voluntarios diariamente, ¿no? Se han ido como incorporando iniciativas tecnológicas y de transformación y digitales que lo que nos han hecho ha sido, se han acelerado o se han desarrollado pequeñas soluciones que han ayudado a que toda esta operativa pues mejore y que además se van a quedar en la organización. Es decir, han servido para esto y han venido para quedarse. Entonces, son aprendizajes que son maravillosos, claro, son impresionantes. Bueno. A mí me gustaría, a mí me gustaría preguntarte, decías que teníais casi a 45.000 voluntarios, que me parece la verdad espectacular la cifra. Y yo creo que al final estaba reflexionando un poco sobre el liderazgo, los cambios que va a haber ahora mismo. Y bueno, tú en tu organización tienes a 45.000 líderes que han decidido dar ese paso, ¿no? Y ayudar a la sociedad. ¿Por dónde crees que va a evolucionar un poco el liderazgo, un poco social en nivel de equipos, las skills, ¿no? Pues nuevas habilidades, nuevos comportamientos o dinámicas que hayas visto tú que podemos tender hacia ellas. Qué buena pregunta, Pablo, porque yo creo que esto sí es otra lección, ¿no? de esta temporada. Y además la mayor parte, a mí me encanta esta parte porque lo que decía antes Berta, ¿no? El creer en los jóvenes, ¿no? y el cómo nos están dando una lección brutal a todas las generaciones es impresionante. Y ahí, para mí, se ha visibilizado lo que ya se estaba haciendo y de hecho en Team Labs se trabaja de esa manera y me parece precioso. Y es como
las nuevas generaciones tienen unos conceptos de liderazgo totalmente distintos y se están desarrollando y creo que esto de nuevo ha venido a acelerar lo que ya se estaba o a visibilizar, en este caso más que a acelerar, a visibilizar lo que ya existía. Y es que los jóvenes tenéis, me da pena no incluirme, pero bueno, tenéis, mentalmente me uno, no me quitéis de ahí, pero es verdad que tenéis muy claro, sois mucho más conscientes de la necesidad de una ciudadanía global, de contribuir al bien común, de tener un liderazgo mucho más social, de desarrollo de skills obviamente relacionadas con la empatía, con el liderazgo distribuido, con otro tipo de habilidades que creo que sin duda son las necesarias y que para salir de situaciones como la de ahora son más necesarias que nunca. Y las personas que están liderando los cambios son las que las están poniendo en marcha. Da igual que sean jóvenes, mucho más mayores o de cualquier generación. Las personas de distintas generaciones que realmente tienen esas capacidades son las que están realmente liderando los cambios y las soluciones que están siendo necesarias ahora y que, como decimos, ojalá hayan venido para quedarse. Y para mí eso es fundamental. Y además... cuando esto pase, porque esto tendrá que pasar, tendrá que encontrarse esta vacuna que estamos todos deseando que llegue lo antes posible, pero cuando esto pase tenemos el agujero y el siguiente tsunami, que es precisamente el que viene consecuencia de lo que está ocurriendo ahora, que es el tsunami social y económico, el agujero que va a crear y que va a requerir de nuevo el desarrollo de innovaciones donde la innovación social va a ser más necesaria que nunca. Es decir, todo lo que muchos venimos trabajando durante muchos años del emprendimiento social, de la innovación social, va a ser más necesaria que nunca porque va a existir ahí. Es verdad que yo creo que las empresas, por otro lado, va a ser un momento muy bueno porque las empresas, por otro lado, ya vienen haciendo algunos cambios en ese propio desarrollo, pero van a tener que encontrarse esas generaciones, los jóvenes líderes que ya desarrollan estas y que tienen esa capacidad de desarrollarlo, con las empresas que yo creo que se van a encontrar en un terreno mucho más permeable para eso por pura necesidad, básicamente. Y además de esa ola, llega la siguiente ola, que es la ola que ya estaba antes del virus, que es la ola que no nos podemos olvidar nunca, que es la del cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos por delante como distintas fases en las que precisamente esas capacidades pues son las que van a tener que ponerse más encima de la mesa que nunca. Igual, Pablo, caso, están haciendo preguntas. Sí, pasamos. Mónica, has dejado una pregunta también en el chat. Si queréis, vamos a darles voz, ¿no? Ya que se han animado con varias preguntas, no sé si todavía me las tienes, Belén. Podéis votar las preguntas y si queréis vamos directamente a esas, pero igual antes de votar, bueno, es que Julio César Alonso preguntaba precisamente algo que creo que estás hablando, ¿no? Una vez que ha pasado el pico de la pandemia, teniendo en cuenta que va a haber mucha más pobreza derivada de la falta de empleo y efectividad, ¿en qué crees que Cruz Roja va a seguir teniendo que prestar ayuda hasta que todo vuelva a la normalidad? Pues es que, y tiene que ver con otra pregunta que está aquí, Eugeni Barquero, que también está muy relacionada con eso. Sí. Eso, a ver, lo que Cruz Roja ha hecho en esta temporada, hay gente que piensa que ha parado todos sus proyectos y que solamente nos hemos dedicado al plan Cruz Roja Responde, ¿no? Y lo titánico ha sido seguir con toda la actividad que se tenía, porque sigue habiendo otro tipo de necesidades y estaban ahí los proyectos y se ha seguido atendiendo a todas esas personas y esto ha sido on top of, total. O sea, el Cruz Roja Responde supone un aumento de la actividad que, por ejemplo, el otro día hacíamos el análisis. En los meses de marzo y de abril, la actividad normal de Cruz Roja en el año pasado, comparándola con el 2019, en estos 2 meses se ha multiplicado por 5. Y ese multiplicar por 5 no es porque
el Cruz Roja Responde sea 5 veces de una actividad normal, no, es la actividad normal más 5 veces esa actividad normal, porque son sus áreas de trabajo. Entonces, lo que ha hecho ha sido intensificarlas. Entonces, ha mantenido lo que os decía antes, ha tenido que seguir con su actividad, pero además sumar 4 veces más todo su impacto, efectivamente. Y en cuanto al futuro, pues es seguir trabajando en las mismas áreas, pero intensificadas de la misma manera. Es decir, todo el plan que se ha definido, que se ha ampliado hasta final de año mínimo, sigue siendo las mismas áreas, porque son las mismas áreas de la emergencia sanitaria, va a seguir existiendo hasta que no aparezca la vacuna. Entonces, esa emergencia sanitaria va a seguir existiendo. Lo que pasa es que esperemos que sea en menor intensidad de lo que ha sido en estos 2 meses, ¿no? El área de inclusión social, donde está la atención a las personas más mayores, a los distintos colectivos con distintas vulnerabilidades, pues va a seguir existiendo esto y tendrá un impacto, y vamos a necesitar seguir trabajando muchísimo con eso, donde va a haber sigue existiendo la brecha digital, donde la extrema soledad para los mayores va a ser brutal, donde toda la parte de productos básicos y de atenciones básicas va a ser muy importante, donde la gente no va a tener cómo pagar sus facturas, donde la gente... Entonces, toda esta parte de inclusión social va a seguir siendo absolutamente fundamental, donde la parte de empleo va a tener un protagonismo, por desgracia, muy relevante, porque las tasas de desempleo que hay previsiones están por encima del 20%, imaginaos lo que nos espera, ¿no? Y especialmente en los jóvenes, por desgracia. Y donde la parte de educación también, porque hasta que no se vea qué ocurre con los colegios, qué ocurre con los niños en situación de vulnerabilidad. Nosotros, con los que ya trabajamos en un proyecto de éxito escolar que se ha virtualizado y pero claro, estamos hablando, nosotros en nuestras casas nos confinamos con el wifi, con 25 dispositivos, pero toda esta gente no tiene ni wifi, ni acceso a wifi, ni dispositivos, ni nada. Hemos trabajado para que 8.500 familias tengan acceso durante este tiempo, ¿no? Entonces, todo el tema de educación va a ser fundamental y vamos a seguir. Entonces, todas las áreas del Plan Cruz Roja Responde van a seguir estando activas. Lo que ocurre es que en los próximos meses el peso de unas y de otras va a ser diferente, pero por la propia evolución. Entonces, el objetivo es llegar a 2.400.000 personas. Estimamos que podemos llegar hasta final de año, ¿no? En ayudarles en las distintas áreas. Muy bien, muchas gracias. A ver, Eugeni y Julio, nos damos por respondidos. Espero que sí, gracias por las preguntas. Y Alfredo lo pongo aquí en medio, ¿no? Te hace una pregunta, ¿no? Que le ha llamado mucho la atención la buena estrategia de comunicación que se ha hecho durante el estado de alarma. El canal de colaboración de A3 Media ha funcionado muy bien. ¿Nos puedes hablar un poco de ello? Sí, la verdad es que ha sido, gracias por la parte que me toca, porque ha sido un esfuerzo muy grande, es verdad. Ha habido una estrategia muy definida, tanto a nivel de medios tradicionales, que yo creo que todos hemos visto cómo recuperaban un papel que a lo mejor habían perdido en todos estos años pasados, y la combinación, obviamente, de todos los canales digitales. Entonces, hemos trabajado las dos partes con una estrategia común, que ha sido, lógicamente, trasladar y ayudar a estar cerca de las personas, como dice el claim actual de Cruz Roja, pero hacerlo además trasladando y dando a conocer los contenidos de una manera que la gente conociera el cómo hacíamos las cosas, el cómo Cruz Roja hace las cosas. No solamente el que las hace, porque el que las hace se ve, es visible, y además, afortunadamente, es un emblema tan magnífico y una marca tan maravillosa que tiene esa notoriedad brutal, que en el momento que está presente ya sabes lo que significa, ¿no? Pero eso que era evidente, lo que hemos querido como estrategia es contar los cómo se hacen las cosas, cómo se gestiona, cómo es esa parte, cómo lo que antes Pablo decía, ¿no? 45.000 voluntarios puestos en acción, pero ¿cómo gestionar esa solidaridad y esa generosidad de la gente, ¿no? Pues esa gestión y esa profesionalidad y esos procesos que hay que desarrollar, pues es la combinación de lo que se hace en la empresa, pero en este caso lo que tienes que gestionar es esa generosidad y esa capacidad y las personas, ¿no? Entonces,
esa combinación es la que te permite llegar. Y a nivel de comunicación, pues ha sido contar cómo se hacen esas cosas, porque detrás de eso hay muchos procesos, detrás de eso hay muchísima profesionalidad, detrás de eso no es ya la experiencia, es que esa experiencia se ha tenido que traducir en metodologías, en procesos y en controles y seguimientos con mucha innovación tecnológica detrás, ¿no? Como os comentaba antes. Entonces, yo creo que esa parte ha sido un éxito que la gente ha entendido y creo que hemos dado una visión de Cruz Roja unida, por supuesto, a la parte personal, que es la más importante. Es decir, al final las personas y esa capacidad de las personas de hacer es lo que es el corazón de todo lo que se hace. Y combinar esas dos partes ha sido muy importante. Y A3 Media, por ejemplo, efectivamente ha jugado un papel fundamental porque ha sido un grupo que dentro de sus compromisos con la sociedad decidió sumarse al Plan Cruz Roja Responde y no simplemente con una donación, sino poner a nuestra disposición, que al final es poner a disposición de toda la sociedad, todos sus canales, sus programas y sus recursos económicos y humanos, porque han colaborado todos los presentadores, todos los periodistas. Hemos construido con ellos unos reportajes maravillosos para dar a conocer a la ciudadanía precisamente lo que la sociedad española, que al final a través de los voluntarios y voluntarias se ha hecho, se estaba llegando, se estaba haciendo, cómo se estaba cuidando a las personas que realmente lo necesitaban y ha sido una colaboración espectacular que es un ejemplo para mí, desde luego, de cómo un medio de comunicación puede ponerse también a disposición de la sociedad junto a una organización social, ¿no? Así que ha funcionado muy, muy bien en todos los canales y luego también cosas que han sumado de la ciudadanía y que han hecho que se movilice también a otra ciudadanía. Es decir, tenemos gente que se ha sumado como deportistas, Nadal y Pau Gasol, que decidieron también sumarse a este plan, por ejemplo, y que han movilizado tanto también, ¿no? Ha sido fundamental porque con ellos también se han logrado cosas inauditas hasta ahora a nivel de comunicación en España, como conseguir que los dos cadenas, y en este caso, obviamente, gracias también a su generosidad de los medios de comunicación, ¿no? Que se crearan programas conjuntos entre el Onda Cero, que es del grupo A3 Media, por ejemplo, y con la COPE. Son competidores y, sin embargo, decidieron unirse para crear un programa conjunto unido a través de los valores del deporte y unidos alrededor de los valores de Cruz Roja, en este caso, ¿no? Pues son cosas que obviamente son muy bonitas de ver cómo la gente deja apartadas sus diferencias y decide sumarse. Y al poco tiempo los 4 diarios deportivos decidieron hacer sus propias portadas un día comunes, ¿no? Pues esto tampoco se ha visto. Yo creo que son demostraciones de que esta sociedad, pues cuando vienen malas, pues es capaz de unirse y yo creo que ha habido ejemplos de los que aprender, que sumamos a los aprendizajes como sociedad, de que realmente ha habido cosas que se han aparcado las diferencias y se ha demostrado que cuando realmente eso se deja aparte y se unen esfuerzos, pues el resultado está ahí. Así que hay que agradecerles mucho también el que se sumaran de esa manera. Pues Mónica preguntaba en el otro canal, en el chat, ¿no? Dice que crees que cuando volvamos, es que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Crees que cuando volvamos, ¿no? habrá más solidaridad y generosidad en la sociedad o puede que haya menos? Bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque y esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, Berta, cómo la sociedad española es muy generosa, somos muy generosos, pero somos muy de one shot y luego se nos olvida por el camino. Pero yo creo que esto tiene que servir de algo, todo lo que estamos viviendo y todo lo que se ha puesto encima de la mesa. Yo creo que España ha demostrado que es súper generosa. Yo creo que viene para quedarse muchos de esos cambios a todos los niveles y la generosidad no es solamente hacer voluntariado o contribuir económicamente. Hay muchas maneras de solidaridad que se han demostrado y los ejemplos que hemos estado comentando ahora son ejemplos de solidaridad y yo creo que eso sí que va a hacer el que la manera de trabajar en alianzas, lo que decía antes que Cruz Roja es su manera de trabajar, yo creo que nos va a hacer que yo voy a trasladar la palabra solidaridad se va a convertir en esa parte de trabajar en alianzas, no trabajar en lo que sea, da igual, o dedicarse a desarrollar todo tipo de iniciativas en alianzas. Yo creo que eso nos va
creo que en eso va a haber un cambio muy grande en la sociedad y confío en ello, ¿no? Y creo que esa solidaridad, sí que ese tipo de solidaridad viene para quedarse. La otra es inherente y creo que es un tema cultural que yo creo que sí, que hay gente que le va a hacer eso que comentaba al inicio, ¿no? De que esta pandemia nos ha hecho a todos vulnerables. Creo que es un golpetazo que nos ha dado en la cara de decir, oye, es que nos puede pasar, nos está pasando, no es que nos pueda pasar, es que a todos de alguna manera nos está pasando de entrada las situaciones de confinamiento. Esto nos ha pasado a todos, así que ya es una situación diferente. Y eso nos ha provocado situaciones de vulnerabilidad que a lo mejor no nos hubieran venido antes, ¿no? Entonces creo que hemos aprendido todos y que mucha solidaridad de esa sí que viene para quedarse, ¿no? A mí me gustaría hacer dos preguntas a las dos, además, si me permitís hackear un poco el evento. Y creo que las dos habéis tenido un camino profesional un poco diferente, ¿no? A lo normal, no en el mundo de la empresa, sino que habéis optado por caminos un poco más innovadores y que han conectado con vosotras. Entonces, ¿qué os ha motivado a hacer este camino, ¿no? Diferente, entre comillas? Y luego también, ¿qué le diríais a la gente joven? Que creo que, como tú decías, Belén, podemos jugar un papel muy importante y no sé, como ¿dónde nos necesitáis o dónde creéis que más podemos estar ahora mismo en esta situación, ¿no? Para darle mantenimiento a esta estrategia de solidaridad que tú decías, que no se quede solamente ahora. ¿Dónde nos queréis ver? Berta, ¿empiezas tú? ¿Dónde nos queréis ver? Dice, que le veo todo el día. Y le empujas a todos. Yo te quiero ver así, aquí, a mi lado. Claro. Eso es donde os quiero ver. O sea, creo que me pillas un poco, me gusta, porque me has descolocado. Es que es eso, o sea, como me sale decírtelo tan sencillo como eso, te quiero ver aquí. O sea, te quiero ver trabajando con Belén y conmigo, que no tenemos ni idea de lo que va a pasar y que llevamos trabajando con la misma incertidumbre desde hace tantos años. Yo creo que ya no va de trayectorias profesionales, ¿no? Va de adaptabilidad y conectarse con lo que eres y con lo que quieres ver en el mundo, ¿no? O sea, creo que este sistema de alianzas, ¿no? Que dices, Belén, lo que nos ha puesto es en una pantalla de empatía global, ¿no? De entender que los problemas globales, esos que decíamos que eran globales y que eran para todos, efectivamente son globales y son para todos y funcionan igual, ¿no? En los territorios, ¿no? Y es alucinante ahora ver cómo igual algunos países que se suponía que eran ¿no? más economías emergentes y todavía no estaban en el radar, ¿no? Han respondido mejor que otros y tal. Entonces yo creo que yo a los jóvenes les pido que se conecten con lo que son, o sea, y que salten ya. Y creo que nos toca, yo, o sea, tengo que decir, yo he sido ambulanciera de Cruz Roja durante mi... Berta, o sea, qué cosa tan bonita acabo de descubrir. Pues sí, yo he sido ambulanciera de Cruz Roja en un curso que me hice cuando tenía 21 años estudiando arquitectura, o sea, completamente random. Y di mi voluntariado durante un año en la ambulancia como técnica auxiliar, no estaba conduciendo, no me dejaron conducir. Pero bueno, que yo creo que con 21 años, si eso entrara dentro de nuestro currículum, si nos lo certificaran, ¿no? O sea, si esos aprendizajes que hemos tenido completamente desviados de nuestra trayectoria supuesta, ¿no? De nuestra supuesta trayectoria profesional, pero que nos construyen, pues cuánto mejor, ¿no? O sea, si pudiéramos acompañar esos procesos en el que la gente se mete en líos, son voluntarios, se dedican, aprenden toneladas y luego las estructuras educativas no damos posibilidad de que eso se certifique, ese aprendizaje, ¿no? Y que entonces la gente se siente suficientemente capacitada como para saltar a cualquier otra cosa. Sí. O sea, entonces yo creo que esto es lo que espero de los jóvenes, ¿no? O sea, que lo que sea, en lo que sea que se metan, les construya y les haga conectarse con lo que ellos quieren y reflexionar y generar por lo que yo estoy en Team Labs y por lo que Team Labs existe, que es que generemos una sociedad libre y capacitada. O sea, y para mí es eso. O sea,
Y luego también, ahora le daremos paso a la pregunta de Julio, ¿no? Que están como, y los profesores, ¿no? Dice, hay Julio César es profesor y dice, tenemos un programa, ¿tenéis algún programa? ¿Hay algún programa para dar clases a distancia, atender dudas mediante profesores voluntarios? Yo creo que hay el rol de los profesores, y te dejo a ti responder, Belén. Pero creo que el rol de los profesores también tenemos mucho que acompañar en eso y legitimar el aprendizaje fuera de las aulas para que la gente se sienta más capaz. Pero eso que dices de los aprendizajes fuera de las aulas se hace precisamente en los entornos de voluntariado sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Que es donde decías antes. Yo, para mí, desde hace ya muchos años, si gente que sumo a los proyectos o a los equipos y demás, si no tienen una faceta de voluntariado, no les quiero cerca. quiero al que ha vivido esa situación, porque yo creo en esos, y tiene que ver con lo que antes también me preguntabas, Pablo, y es, para mí los líderes del presente y del futuro tienen que tener un porcentaje de voluntariado. Es decir, me da igual además el tipo de voluntariado que hagan, como si es que me da lo mismo, pero que tengan una faceta de contribución al bien común y sobre todo porque significa que eres consciente de lo que es este mundo, de lo que tienes que construir y de lo que es capaz el ser humano de hacer cuando realmente hace las cosas porque quiere, ¿no? Y eso, la persona que desarrolla esas facetas para mí tiene un plus absoluto frente a todas las demás. Entonces, yo cuando tengo que sumar a alguien a algún equipo, miro si realmente ha desarrollado alguna actividad y si está desarrollando alguna actividad, la que sea. Es que no necesito que sea un héroe, no. Simplemente que sea consciente de otras, que mire donde nadie ha mirado, que sea consciente, que tenga la curiosidad suficiente para descubrir ciertas cosas del ser humano y que sea consciente de las deficiencias y de las cosas y de los sufrimientos y de las debilidades y de todo lo que donde se pueda contribuir, ¿no? Y donde tenemos como seres humanos capacidad de llegada, que es a todo. Y ¿dónde yo coincido con Berta? ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? Pues efectivamente en la toma de decisiones, en los cambios, en liderando los cambios, porque nosotros los adultos lo único que tenemos, yo creo que nuestra mayor responsabilidad es generar esos entornos donde se puedan producir el que los jóvenes estéis integrados como parte de la toma de decisiones. Y que a la vez, obviamente, que seáis los jóvenes que estéis preparados, obviamente, y con cabeza para poder tomar esas decisiones, pero también para poder equivocaros y donde todos esos entornos se produzcan y haya aprendizajes reales, ¿no? Que aunque haya equivocaciones, haya aprendizajes. Nuestra cultura, y lo sabemos todos, no premia precisamente el fracaso, ¿no? Y cuántas veces se dice que hay que fracasar al final para tener éxito. Pues eso es una realidad, porque el ser humano no es perfecto. Entonces tienes que ir desarrollando tus aprendizajes. Y si no somos capaces de crear entornos donde se desarrollen esos aprendizajes, pues eso es la muerte. Entonces, esto que desde luego Team Labs lo tiene muy claro porque es parte de su esencia desde su fundación, o sea, yo creo que es vuestro pilar esto que estamos compartiendo ahora mismo, ¿no? Es el pilar en el que os basáis y por el que existís, pues todo el learning by doing, todo lo que significa y toda la cultura que hay alrededor de todo eso, pues es un cambio en la forma de la educación, en la forma de ser, en la forma de actuar y en la forma al final de contribuir que yo creo firmemente en ella. Yo me voy a adelantar, o sea, tenemos 4 minutos más, ¿vale? Vale. 5, pero necesito hacerte una pregunta ya. Pero Julio, vamos a responder a la pregunta de Julio también de los profesores. Julio, perdón. Pero lo hilo, no, soy yo. Pero lo hilo con esta conversación porque me iba a frenar, pero no puedo. Y ya como que me ha hackeado Pablo, ya me he puesto en código hackeo de los mismos. Bien hecho, Pablo. No, o sea, claro, tú te has dedicado a la innovación social muchos años y sabes perfectamente lo que es y creo que te has sabido mover, tienes el código de empresa muy claro, ¿no? Y te has sabido muy bien mover entre esos conceptos de innovación social y responsabilidad social corporativa, ¿no? Las diferencias. Y ahora metemos el voluntariado, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, soy de la opinión que tenemos que empezar a incorporar, ¿no? En los modelos de negocio esa esencia de voluntariado que tú dices, ¿no? Que aspiras a ver en los currículums. O sea, ¿tú cómo lo vives esto, ¿no?
de esas tres conceptos que en realidad luchan por lo mismo, ¿no? Por el bien común, por la colectividad, por esos problemas globales, ¿no? Los big fucking problems que llamamos nosotros, o sea, cómo agarramos los big fucking problems. Eso, ¿cómo lo vives? O sea, esos tres conceptos que hablan de lo mismo. Pues tratando de aunarlos, como he hecho siempre. Al final, yo he trabajado con emprendedores sociales, he trabajado obviamente en empresas primero, que es donde siempre digo que esa parte, si no, no podría estar haciendo lo que hago ahora, porque entender el código empresarial es fundamental, porque al final no nos engañemos, o sea, esa es una parte fundamental en todo lo que es la creación de todas las cosas, el impulso al final la escalabilidad de todo. Tiene que tener esas pautas y hay que conocerlas, ¿no? Pero efectivamente, para mí, la clave está en la integración de todo lo que estás diciendo. Es en la suma de esas cosas y además lo que es la innovación social para mí es absolutamente clave y eso hay que aplicarla absolutamente a todo. La responsabilidad social corporativa no creo nada en ella porque creo que es un concepto vacío. Pero si hablamos pero sí, lo que para algunos sí que lo están utilizando bien, pero al final están aplicando innovación social en el mundo empresarial. Entonces, para mí es un concepto que tiene distintas perspectivas, pero que hablan de lo mismo. Y luego la parte del voluntariado, eso para mí es una forma de ser y de estar en el mundo, independientemente de la innovación social, independientemente de los que le llamen responsabilidad social corporativa. Pero para mí el voluntariado es una forma de cómo te sitúas tú ante la vida, a qué cosas te quieres dedicar. Si tienes hay cosas evidentemente que tenemos que cubrir y necesitamos trabajar en ello y es trabajo, pero al final es a qué te quieres dedicar. Y si tienes la suerte de hacer lo que te gusta, genial. Si no, hay mucha gente que no tiene esa suerte. Y que creo que la parte de voluntariado le puede ayudar a desarrollar unas facetas que nunca hubiera desarrollado de otra manera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que entender también la vida de mucha gente que no todo el mundo tiene la suerte de dedicarse a lo que más le gusta y que tiene que cubrir unas necesidades de otra manera, pero, sin embargo, los jóvenes, pues yo creo que sí que tienen la oportunidad de descubrir, que creo que es una labor que antes, a lo mejor, a generaciones como las nuestras, no es que nos lo fomentaran mucho, el descubrir qué era lo que más nos gustaba o encontrar nuestro propio camino desde el principio. Íbamos todos como mucho más enfocados y encuadrados y ahora sí se tiene esa posibilidad. Entonces, creo, o damos más posibilidades a esos entornos. Entonces, yo creo que ahí se tienen que unir esos conceptos y se tienen que saber gestionar de alguna manera los tres. Yo en uno de ellos ya te he dicho que no creo mucho. Sí en lo que trata de visibilizar, ¿no? Pero para mí está por encima de eso la innovación social, ¿no? Yo creo que esa es un motor absoluto por el que tenemos que luchar. Y además la innovación social incorpora per se la de las alianzas, ¿no? Que tanto Exacto. Eso es. Venga, los profesores, vamos a darles un poco de voz a los profesores, ya que te han lanzado, ¿no? O sea, ¿tenéis algún tipo de programa que se basa en dar clases a distancia o atender dudas mediante profesores voluntarios o algo donde los profesores puedan o ayudar o ser ayudados? Pues mira, hay distintos proyectos con distintas perspectivas. Hay unos proyectos preciosos, el proyecto de éxito escolar que os comentaba antes, para antes de la pandemia, ahora está virtualizado, pero al final lo que significa es ser tutores de niños o de jóvenes en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que tengan un apoyo escolar adicional. Entonces, normalmente estos son jóvenes dentro de Cruz Roja Juventud, ¿vale? Porque esto de jóvenes a jóvenes ya sabemos todos que funciona muy bien, afortunadamente, ¿no? El peer-to-peer absoluto. Y esto por un lado. Para otro tipo de jóvenes también que no han tenido referentes en su vida y que se encuentran en una situación de desarrollo personal, tenemos una serie también, tanto pueden ser como educadores, pero también personas que tengan una base educativa y de formación
importante y que puedan apoyar y convertirse en mentores de estos jóvenes que, sobre todo más que mentores, referentes, al final es lo mismo, ¿no? Y que les ayuden en todas las facetas de su vida a reorientarse y a encontrar un camino. Y luego, en la parte más concreta de educación y de formación para los profesores, ahí hay una serie de proyectos donde se pueden sumar también y en la que con gente en situación siempre de vulnerabilidad, incluso a nivel de empleo, de los programas de empleo. Es decir, hay gente que está dando, es un profesor en un máster o es un profesor en una escuela de negocios o en una universidad. Pues también pueden apoyar en todos esos procesos de empleo, de búsqueda de empleo, de desarrollo de capacidades para al final encontrar un empleo o para el autoempleo, para toda la parte de emprendimiento, ¿no? Entonces, claro que hay cabida para todos. Aquí esto va de personas ayudando a personas, así que la faceta educativa, por supuesto que está. Muy bien. Pablo, ¿quieres decir, nos despedimos ya? ¿Te despides? Pues la verdad que muchísimas gracias a las dos, sobre todo a Belén por la labor que estáis haciendo. La verdad que tanto Cruz Roja, bueno, creo que han surgido muchas iniciativas, Cruz Roja, Adopta a un Abuelo, Banco de Alimentos, muchísimas empresas y ONGs que están dando, yo creo, todo esto, toda esta situación que está pasando, desafortunadamente, y nada, agradecértelo mucho. Me voy con 3 hojas de apuntes para reflexionar, pensar, o sea que... Compártelas conmigo, ¿eh? Sí, las compartiré y muchísimas gracias porque muy rápido, yo creo que al final, creo que esto es ser líder y emprendedor, que hay a veces que yo lo bromeo con mis amigos, nos venden a los jóvenes a veces la imagen de ser emprendedor y tener tu coche, tu casa y todos los anuncios son así, ¿no? De ser líder y emprendedor. Y para mí ser emprendedor es esto, es transformar un poco tu camino y el de la gente verdaderamente. Y creo que me voy con un poco esa confirmación de lo que iba pensando y una imagen un poco más esperanzadora de la cabeza después en Internet, que te venden una imagen que realmente para mí no es esa. Entonces, agradecido por todo lo que se ha hablado aquí y por todo lo que estáis haciendo, desde luego. Qué bueno, Pablo. Ojalá esos 3 folios que te llevas de escritos, me encanta que hayas tenido, que te haya surgido esa necesidad de escribirlo y bueno, y que efectivamente el emprendedor tiene que tener otras facetas a las que efectivamente se están vendiendo en muchos entornos. Y yo creo que es ahí donde hay un futuro y a por ello. Aquí me tienes y aquí nos tienes. Muchas gracias. ¿Te quieres despedir, Belén? Cierro yo. Pues yo agradeceros este rato y me encanta que se fomenten en estos entornos. Ya sabes que soy súper fan de este tipo de conexiones. Creo que estáis haciendo un trabajo impresionante y además que en vuestra esencia está parte de fomentar todo este tipo de entornos, pero que habéis sabido aprovechar también el momento para visibilizar otro tipo de situaciones y en las que nos replanteemos todos, porque al final ese learning by doing es constante para todos y nos estáis haciendo con estos encuentros, nos estáis haciendo a todos el que nos cuestionemos todo constantemente, ¿no? Y creo que es un acierto esta iniciativa dentro de todas las que tenéis. Pero mil gracias, Berta, porque ha sido un placer absoluto compartirlo con Pablo y contigo. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Adeu, Berta.